January 18. Lo tenía planeado desde noviembre, They'll have plans since November, pero cambió completamente todo el plan que tenía para noviembre, para enero, but my whole plan for for January changed. los últimos días de tiempo. Last days of December. ¿Por qué te digo que es bueno que estés aquí? Why do I say I'm glad that you're here? Porque creo que lo que voy a predicar hoy día, que es la continuación de la semana pasada, voy a seguir predicando de esto todo el mes de enero. Because I believe that I'm going to preach today, which is a continuation of last week, and what I'm going to keep on preaching from January. Es una de las cosas más importantes cuando tú piensas. It's one of the most important things when you think about Jesus. Creo yo que el tema del orden I think that the order, when it comes to order, refleja claramente quién es Dios. reflects very clear who God is. Y la semana pasada comencé a compartir acerca del orden. And last week I started sharing about order. Y llamó mucho mi atención este pasaje en la palabra de Dios que para mí por mucho tiempo no lo entendí. And it caught my attention, this verse in the Word of God, that for so long I didn't understand. Cuando Jesús llega a la iglesia, al templo, When Jesus arrives to the temple, y comienza a botar a todos a patadas. he started kicking everything out, ¿Te acuerdas? everyone out, remember? No, en los patios del templo había un mercado. Right there in the temple, there was like a little market happening. Y es como si nuestro Dios ahí perdió un poco la paciencia y dijo, se van y aquí todo. And it's like our God lost his patience in a moment and said, just leave this place. Y es curioso cómo la palabra detalla que Jesús volteó las mesas. And it's curious how the Word of God says that Jesus turned around the tables. Me hace acordar cuando juego algún juego de mesa con mi esposa y le gano, It reminds me of when I play a board game with my wife and I win, ella voltea la mesa. I still turn on the table. No, mentira, eso soy yo. No kidding, that's me. Pero hasta esos detalles estaba volviéndola a leer esta semana. But even those details, I was reading it again this week, Pero en el fondo esa escritura, that in reality, that scripture, la porción de la palabra, that portion of the Word of God, tiene que ver únicamente con orden. has to do with order. Jesús llegó a ese lugar a poner orden. Jesus arrived to the place to put Y order. es curioso que lo primero que hizo Jesús no fue sanar a la gente, And it's curious that the first thing that Jesus did was not to heal no people, fue predicar, was not to preach, no fue tratar bonito a los que estaban ahí. or it was not to treat nicely some people there. Dios llegó a poner orden. Our God arrived to put order. ¿Sabe lo que sucede después? And you know what happens after? Dando un adelanto de lo que pasó, de lo que prediqué la semana pasada, Just give you like a little summary of what I preached para last que lo week, puedas ver. so you can see it in YouTube. Inmediatamente después Jesús, Right after Jesus dice la palabra, says the Word of God, que trajo bendición y sanación a muchos. he brought blessing and healing to many. Primero Dios trae orden First, God brings order, y después Él bendice. then he blesses. Primero Dios trae orden First, God brings y order, después Él trae sanación. then he brings healing. Primero trajo orden en ese momento First, he brought order in that moment, y después trajo hasta liberación a algunas personas. and then afterward, he even freed some people there. Creo que la palabra es clara I think the Word of God is very clear acerca de que Dios de orden. about God being a God of order. Como dijo Alba en el verso que ella leyó, Just like Dawn said in the verse she read, la carta a los Corintios dice literalmente, Dios es un Dios de orden. in the book of Corinthians, it literally says God is a God of order. Yo siempre me encanta decir, hay cosas en la palabra que son tan directamente claras. And I love saying that there's things in the Word of God that are so straightforward. No necesitamos un estudio bíblico para entender que Dios es un Dios de orden, We don't need a Bible study to understand that God is a God of order. que Dios no se mueve en el desorden. That God doesn't move in the disorder.
Y ahí podemos investigar toda la palabra, After that, we can investigate the whole word. cómo Dios muestra su corazón How God shows his heart when it comes to war. desde el inicio de la creación, From the beginning of creation, que todo estaba hecho un caos. it says that everything was chaos. Y lo primero que hizo Dios The first thing God did fue ordenarlo. was to organize it. Y después vinieron cosas maravillosas. And right after, amazing things came. No, primero Dios ordenó a Adán, First, God ordered Cain, después le dio una Eva. then he gave him an Eve. Y así podemos seguir And that we can continue acerca de por qué Dios de orden. about why God is a God of Y order. vamos a continuar el día de hoy. And we're going to continue Pero, today. pero antes, solamente te quiero volver a animar But first, I want to encourage you again acerca de, a partir de mañana, este tiempo de oración. about this time of prayer tomorrow. Y te lo digo porque And why am I telling you this? yo como pastor lo puedo decir. I can say it as a Yo sí pastor. lo puedo decir. I can say it. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me han dicho, pastor, cuándo nos vamos a reunir a orar? You know how many times people have asked me, Pastor, when are we going to get together to pray? Muchas veces. Many times. Aquí tienes uno. Right here, you have an Así opportunity. que tú fuiste el que me dijiste, ¿cuándo vamos a orar, pastor? So if you are the one that tell me, Pastor, when are we going to get together to pray? Me encantaría verte mañana I'd love to see you a través de la tomorrow. pantalla del Zoom. Acompañarme. Join me in prayer. Va a ser un tiempo, no solamente la oración, sino también el ayuno. Not only the time of prayer, but the time of fasting. Y quiero mencionar que el tema del ayuno es algo muy personal. And I want to mention that fasting is something very personal. Pero personalmente como pastor, mi familia, mi esposa, But as a pastor, my family, my wife, como iglesia, as a church, creemos en el ayuno. believe in fasting. Creemos que Dios nos mandó y nos dio el ejemplo de ayunar. We believe that God gave us the example of fasting. Nuestro Señor Jesús dice la palabra que ayunó 40 días. Jesus, our Lord Jesus, says the word of God, fasted for 40 days. Creemos en el ayuno. Believe in fasting. Pero yo no sé si alguna vez tú has ayunado. I don't know if you've ever fasted, O esta va a ser la primera vez. or maybe this is going to be your first Yo time. te animo que lo hagas, que lo intentes. I encourage you to do it, to try it. Pero el ayunar no es solamente dejar de comer, But fasting, it's not really to stop eating, porque eso sería una dieta. because that'll be dieting. Y los que hemos hecho dieta alguna vez sabemos que fracasamos. And those that we've been in a diet before, we know we failed. El ayuno, primeramente, no es dejar de comer. So first of all, fasting is not to stop eating. El ayuno simplemente es eso. Fasting is this. Esos días, Those sea days, uno, una semana o 40 días, whether it's 1 day, 1 week, or 40 days, busques a Dios como nunca antes en tu vida lo has hecho. you can seek God in a way that you've never done it before. Hables con Dios como nunca antes en tu vida lo has hecho. That you speak with God in a way you've never done it before. Le cantes a Dios como nunca antes en tu vida lo has hecho. That you sing to God in a way that you've never done it Y before. no me refiero aquí en la iglesia. I'm not talking about here at Ahí church, solo en tu cuarto. Bueno, but in your room. eso realmente es el motivo de un ayuno. That is the reason we fast. Y también puedes privarte de alimentos, You can prive yourself of food puedes privarte de otras cosas. or other things. Hay personas que dicen, pastor, yo no puedo ayunar por ciertos motivos. There's certain people that tell me I cannot do a fast because of certain reasons. No lo hagas. I mean, food fasting. No ayunes si no puedes dejar de comer por cierto motivo. Don't fast it that way. You cannot stop eating for any health issue. Pero si lo vas a hacer, If you're going to do it, que tu motivación sea that your motivation be that. pedir. Seek. Like you've never done it. Te aseguro que ese tiempo entre tú y Dios And I assure you that time between you and God, va. El ayuno es abstenerse de un tiempo de comer, sino espiritual. fasting is to stop eating certain things with a purpose, a spiritual purpose. Entonces hemos propuesto 7 días. So we said we're going to do it for 7 days. Por ahí alguien me dijo, pastor, ¿por qué 7 días y no 21? Some people ask me, Pastor, why 7 days? and not Ayúdame, 21? ayúdame 2 días y hablamos. Fast 2 days and we'll tell them. Pero el tiempo, Time it is. recuerda la motivación personal, Remember that personal motivation, porque eso
Te lo prometo y te garantizo Because if you do that, I promise and I que guarantee va a ser la diferencia en tu vida. it will make a difference in your life. El buscar a Dios como nunca antes lo has. To seek God in a way you've never done it before. Amén. Amen. Amén. Así que a partir de mañana vamos a estar buscando y haciendo esta ayuda So starting tomorrow, we're going to be pushing this and doing this. a través del Zoom. Voy a estar compartiendo, vamos a estar orando. I'll be sharing, we'll be praying for different petitions. Va a ser, And it's going to be, va a ser bueno. Dios, gracias por el Zoom. Podemos reunirnos. that's great. Thank God for that we can get together that way. Amén. Amen. Ahora sí, familia, quiero abrir la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Now, family, I want to open the Word of God in 2nd of Kings, chapter 4, sorry. Una hermosa historia A beautiful story que hasta canciones tiene. that we've even heard songs about it. Seguro tú has escuchado de la mujer tsunamita. I'm sure you've heard of the Shunammite. Vamos a leer unos versículos del verso 8 al 10. We're going to read verses 8 through 10. You're going to see it in English on the screens. ¿Ok? Reyes 4. 2nd Kings, chapter 4. Yo lo voy a leer en español, va a salir en inglés ahí. Dice, un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, Jesus, I want to thank you por tu palabra. for your word. Te pido que tú nos hables, And I ask you to speak to us, cada uno, each one of us, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amén. Quiero contarte un testimonio rapidito I want to tell you this testimony very quick que estaba recordando esta semana junto con mi esposa. that me and my wife were remembering it this week. Nosotros llegamos a esta ciudad en 2018, We arrived to this city in 2018, en octubre, October, septiembre, octubre del 18. September, October 2018. Nos mudamos de Miami para acá. We moved from Miami to from here. Compramos una casa justamente aquí cerca, We bought a house very close from here, cruzando la calle. across the street. Y esa casa That house, era una casa que tenía un garaje grande para el tamaño de casa que era. it had a big garage for the size of the house in it. No sé si tú estás conmigo que hoy en día las casas van achicando el espacio de los garajes. I don't know if you've noticed, but nowadays the garage spaces get smaller and smaller. in Esta the new casa ya tenía houses. unos años de antigüedad, This house was a little bit older, pero el garaje era grande. but the garage was big. Entraban dos carros, pero muy cómodos. You could fit 2 cars, super good. Pero nosotros solamente teníamos un auto. But we had 1 car only back there. Entonces nos pareció un garaje gigante. So we thought it was gigantic. Entonces ahí guardábamos nuestro auto. We would put our car in there, Como tú sabes, and as you know, pasaron los días days went by. y el auto ahora tenía compañía, Now the car had some company. tenía cajas, We have boxes in there. tenía bolsas, Bags. tenía pelotas. Then we have balls. Pasaban las semanas And as weeks went by, y ahora el carro ya entraba con las justas. now the car, we could barely fit it in there. Pero había de todo menos otro carro. We had everything except another car. Solo había un auto. Just 1 car fitting in there. Pasaron los meses. A few months En went by. 2019 recuerdo haber invitado a un pastor muy amigo nuestro And in 2019, I remember inviting a pastor that's a very good friend of us, a cenar a la casa. dine in the house. Y en esa época nosotros estábamos con todo este sueño de plantar Favor. And back in that time, we had this dream to plant Favor Church. Entonces él llegó con su familia a nuestra casa. So he arrived with his family to our house. Cenamos, les contamos lo que había en nuestro corazón de comenzar cercano a una iglesia. So we had dinner and we shared what was in our heart to start a church. Él nos animó, Encouraged nos us, bendijo blessed us, y nos empujó para seguir adelante. he pushed us to keep on going. Y llegó la hora del famoso tour. And then we had the time of the tour, the house tour. Tú haces eso cuando invitas a alguien a tu casa y es tu casa
estás viviendo nueva, ¿has hecho alguna vez eso? And you know, Otro raro. when you start living in a house and it's new and you invite people to look around your Le house, das el tour a tu amigo. Ya. and you give this house tour to your friend, your family member. Y llegamos al garaje. We got to the garage. Y este pastor amigo pues, This pastor friend of ours dijo algo que era obvio. said something that was obvious. Este garaje es bien grande. It's a very large garage, he said. Pero volteó y me dijo, pero Diego, And he turned around and said, but you tienes que ordenarlo. have to organize it. Porque tienes que hacer espacio porque Dios te va a dar un nuevo carro, otro carro. Because you have to make space because God is going to give you. En ese momento realmente yo recibí lo que él me dijo. In that moment, I received what he gave me Yo sabía que me estaba jalando la oreja. because I knew it was like my ears. Y a los pastores también nos jalan la oreja. And there's pastors we get pulled by our ears as well. Y es normal. It's normal. Eso es normal. Este dijo. That's normal in Christianity. Pero yo entendí el mensaje de este pastor que But I got the message of this pastor that I love. ellos se fueron y yo me quedé. Me dice, But when they left, and my wife and I, we stayed talking about that. él no lo sabía. He didn't know it. Nosotros sabíamos que necesitábamos otro carro. We knew that we needed a second car. Solo teníamos un carro y teníamos que hacer muchas cosas. Y solo pues, We had one car, we had to do so many things. cuando él se fue, cuando ellos se fueron, And when they left, dice, we talked about that they had. y llegó un sábado, el siguiente sábado, y comencé a ordenar el garaje. The next Saturday came and I started organizing. Botamos un montón de cajas. We threw out a lot of boxes. Y sin tener otro carro, And without having another car, hicimos el espacio y dijimos, vamos a conservar ese espacio para otro auto. we made the space and we said, let's save that space for another car. Esto realmente es un testimonio. And this really is a testimony. Pasaron unos meses, A few months went nosotros by, le creímos a Dios believed God, y Dios nos bendijo con otro auto. and God blessed them with another car. Y realmente creo esto desde el fondo de mi corazón. And I really believe this from the bottom of Y my Dios lo ha heart. puesto como que me lo ha hecho recordar este comienzo de año. And God reminded it to me at this beginning of the year. El orden atrae las bendiciones de Dios. Order attracts the blessings from El God. orden crea espacio para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Order creates space for what God wants to do in your life. Lo creas o no, Whether you believe it or not, Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Lo creas o Dios, Whether you believe it or Dios no not, se mueve en el desorden. God doesn't move in the disorder. Y hay algo que usted tiene que ordenar hoy día en su vida. If there's something that you have to put order in your Yes, life today, Cada uno lo sabe. and each one of us, we know it. Yo sé I know. algo que tengo que ordenar. I know something I have to organize in my life. No esperes. Don't wait another second. No lo dejes pasar. Don't let it go by. Créele a Dios Believe God que Él es un Dios de orden. that He is a God of order. Créele a Dios Believe que God cuando tú ordenas, that when you put order, estás creando espacio you're creating space para algo nuevo de parte de for Dios. something new from God. Estás creando espacio para una bendición de parte de Dios. You're creating space for a blessing from God. O inclusive Or even el orden puede ser el terreno perfecto que tú estabas esperando para que Dios conteste esa oración. that order can be the perfect place that you were waiting to be in so that God can answer that prayer. En mi caso personal hay cosas que hacen sentido hoy en día. In my case, there are things that make sense nowadays. Tal vez había algo que hay que ordenar para que Dios conteste lo que tú estabas orando. Maybe there was something I needed to put order into so that God can answer what you prayed for. ¿Por qué Dios no contestas esta oración? God, why are you not answering this prayer? ¿Hasta cuándo, Dios? How long, God? Capaz Dios lo que está diciendo, Maybe God, what He's saying, primero hay que ordenar. is we need to organize. Primero tu corazón tiene que ser ordenado tal vez para que tú puedas recibir esa contestación de parte de Dios. First, your heart needs to be organized, maybe, so that you can receive that answer. Amén. Amen? Lo creo desde el fondo de mi I corazón, believe familia. it from the bottom of my heart, family. Así que este 2026, este comienzo de año, So this start of the year, creo que es la mejor oportunidad I think it's the best opportunity para ordenar algo en tu vida. to organize something in your life, Para dejar que Dios haga su trabajo. to let God do His work.
porque es un trabajo compartido el ordenar. Because organizing, it's a shared job. Y vemos que Dios desde lo primero que hizo en el Génesis We see God for the first thing he did in Genesis. fue ordenar. It was organizing. Deja que Dios haga el trabajo. Let God do the work. Amén. La palabra de Dios dice en esta historia tan hermosa The word of God says in this beautiful story, que había una mujer there was a woman de buena posición, from a good position, una mujer reconocida a recognized, en el pueblo, recognized by muy everyone, probablemente una mujer de negocios. probably a businesswoman. No era una mujer joven. She wasn't a young woman. Te digo estos detalles porque voy a llegar a algo en un momento. And I'm telling you all these details because I want to get to something. Pero dice que esta mujer vivía con su esposo. But it says that this woman used to live with her husband. No tenía hijos. They didn't have kids. Es muy raro It's very weird que una mujer en esa cultura that a woman in that culture, adulta, grown up, en esa cultura una mujer reconocida ya tenía que tener cierta edad. because in that culture, a woman to be well known, they had to have a certain age. Vivía con su esposo y se dio cuenta de que el hombre de Dios pasaba cerca a su casa. And she realized that the man of God was walking close to her house. ¿Te diste cuenta de lo que leímos? You see what we read? Siempre pasaba por su pueblo, He would always walk her town. Eliseo. Elisha. Que la palabra dice el santo hombre de Dios. The word of God says the holy man of God. En esta historia Eliseo representa la presencia de Dios. In this story, Elisha represents God's presence. Esta mujer se dio cuenta que Eliseo pasaba cerca a su casa todos los días. This woman realized that Elisha walked by her house every day. Y la mujer por algún motivo no se había dado cuenta de ciertas cosas, And the woman, for a reason, she didn't realize certain things, pero se dio cuenta but she realized que no simplemente era un hombre cualquiera, that he wasn't just any man, sino que era la presencia de Dios. but it was God's presence. No sé cuántas veces tuvo que pasar esto para que ella se diera cuenta. I don't know how many times she had to see him walk by so she could realize that. Pero ¿sabes qué he aprendido, familia? But you know what I learned, family? Que muchas veces podemos perder de vista la presencia de Dios. That a lot of times we can miss God's Que presence. muchas veces podemos perder de vista lo que Dios quiere hacer. That sometimes we can miss what God wants to. Porque si tú sigues la historia, Because if you continue te das the story, cuenta you realize que Eliseo no estaba pasando por su casa todos los días de casualidad. that Elisha wasn't walking through her house just as a coincidence. Había algo que Dios quería hacer con esa mujer y con su familia. There was something that God wanted to do with this woman and her family. Pero muchas veces perdemos de vista lo que Dios está trayendo. But a lot of times we lose sight of what God is bringing Falta de orden. because we don't have Porque la falta de orden, it's a lack of order. y guarda esto en tu corazón, por favor. Keep this in your heart. La falta de orden te distrae de una manera que tú no te puedes imaginar. The lack of order distracts you in a way that you cannot imagine. La falta de orden es distracción. Guárdalo en tu corazón. The lack of order is distraction. Keep that in your heart. Y esa es la mayor trampa filosa, silenciosa del enemigo. And that is like a silent trap of the enemy. No es atacarte con un mazo por la espalda. It's not to attack you with a hammer in your El back. enemigo solamente quiere distraerte. The enemy just wants to distract you Porque sabe que si tú estás distraído, because he knows that if you're distracted, ni siquiera se tiene que ocupar de ti. you won't even need to take care of you Porque cualquier otra cosa ya se ocupó de ti. because everything and every other thing or another thing took care of you. Podemos perder de vista Maybe we can lose sight que Dios quiere hacer what God wants to do por falta de orden. because of Esta mujer, como te dije, se dio cuenta. this woman, like I told you, she realized. Y vemos la historia. Ahorita la vamos a ver lo que hace la mujer. And we see right now what the woman does. Pero primero, But first of all, ella dijo, yo no quiero que simplemente la presencia de Dios pase. she said, I don't want God's presence to just walk by. Quiero que ahora se quede a cenar, le dijo su esposo. I want God's presence to come and stay for dinner. ¿Y sabe lo que llama mi atención de ella en ese momento? You know what catches my Lo attention? del ejemplo de esta mujer. Her example. Ella quería más de Dios. She wanted more of God. No se conformó. She didn't come for what she had. Y me encanta porque dice, era una mujer exitosa. And I love it because it says that she was a
Successful Hombres y mujeres exitosos no se conforman. successful men and women do not conform themselves. No se conforman con lo que tienen, They're not conformable with what they have, no se conforman con lo que hacen, with what they do. no se conforman en su caminar con Dios. Quieren más de Dios. They're not comfortable with their walking in right now. They want more of God. Esta mujer no se conformó. This woman didn't come. No te conformes, en un ejemplo muy claro, no te conformes con lo que tú recibes de la palabra un domingo. Don't be conformed with whatever you receive at church on a Sunday from the Word of God. No te conformes con que el pastor lea esos versículos de Segunda de Reyes. Don't conform yourself with the pastor just reading those verses in 2nd of Corinthians. Ve a tu casa y lee todo el capítulo. Go home and read the whole chapter. No te conformes con cantar aquí en la iglesia. Don't conform yourself with just singing here in church. No te conformes con experimentar Dios un domingo. Don't conform with experiencing God one day. Tenemos lunes a sábado We have Monday to Saturday para experimentar nuestro caminar con Dios en la vida real. to experience our walk with Christ in real life. Porque este es el medio tiempo. Because this is like the halftime. This is easy. This is fun. Esto es muy fácil, diría yo. This is very easy actually. Aquí reunidos, Be here to get together, cantando juntos, singing together, escuchando. sitting, Pastor, that pastor. verdadero juego, But the real game, the real deal. real, Es bueno, it's out there. todo se acaba aquí. But everything's over Vamos here. a la casa We go home y salimos a trabajar and we go to work y vamos al supermercado. and we go to the Y supermarket. cuando estás manejando te cierran y te se recuerdan de tu mamá a veces. And when you're driving and maybe someone gets on the way and they remind you of your family, your mom, maybe, ¿Qué haces ahí? what are you doing there? Verdadero juego. That's a real game. No te conformes. Don't stay. Porque así como Dios no opera Because, en el desorden, because just like God doesn't work in disorder, Dios no se mueve en la conformidad. God does not move with that comfort zone. Y eso es algo que yo he predicado siempre. That's something I've preached so many times. Dios no se mueve en la comodidad, God doesn't move in the comfort en la zone, comodidad, the commodity, en lo que es fácil, in what's easy, en lo que tú puedes hacer. Dios no se mueve ahí. the things that you can do. God doesn't move there. Dios se mueve en lo que tú no puedes hacer. God moves in when you can. Dios se mueve en tu incomodidad. When you're uncomfortable, Cuando tú te sientes incómodo, disconforme por algo, when you feel uncomfortable with something, cuando Dios quiere hacer algo. so God wants to do something new. No hay una sola ejemplo de vida en la palabra de Dios, There's not a single example in the Word of God, pero ni uno, not even one, ni hombre, ni mujer, ni niño, man, woman, or children, que vemos que estuvo cómodo that we see they were comfortable y que Dios. and God did something. No hay uno solo. There's not a single one. Dios no se mueve en el desorden. God doesn't move in disorder. Dios no se mueve en la comodidad, en el conformismo. God doesn't move in commodity and greed. Esta mujer definitivamente This woman, quería más de Dios. she wanted more of God. Quería más, quería no solamente que se diera cuenta que Dios es real, She wanted not for him. She wanted to see that God was real, el hombre de Dios estaba pasando, that there was a man of God that was walking by. sino ahora que se quede en su casa. She wanted more. She wanted him to stay in her house. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? What is it that this woman do? Va donde su esposo, She goes to her husband. que buen ejemplo, For example, una mujer que va a consultarle a su esposo, the woman that goes to ask her husband, y era exitosa, and she was a well-known woman, va donde su esposo. and she went to her husband. Le dice, And so muchas veces este es un gran ejemplo porque la mujer se dio cuenta de algo antes que el esposo. this is a great example because the woman realized something before the husband did. A veces Dios utiliza mujer Sometimes God uses you, woman, para que tú des el primer paso de orden en tu casa. so that you can do that first, give that first step of order in your house. A veces tu marido, el orden para él es el juego de soccer. Maybe an order for your husband is the soccer game. Padre, es tu mujer, tienes que ayudarlo Maybe sometimes you woman, you have to help a ordenar algo. organize something. Que si tú esperas
Que Dios le hable a él primero, Because if you wait for God to speak to him first, vas a seguir esperando. maybe you're going to be waiting for a long years. El orden es orden. Order is order. Es fácil. It's easy. El ordenar, esa es otra cosa. Organize, that's different. Pero el orden es el orden. But order is order. Esta mujer, Señor. This woman Y lo primero que hizo esta mujer le dijo a su esposo, vamos a ordenar. then the first thing this woman did was tell her husband, let's go and organize this. Eso es lo que dice, vamos a hacerle a este hombre She says, let's go and make this man una habitación en la azotea. a room on the roof. Vamos a construirle un cuarto. Let's build a room for him. Vamos a ordenar esa azotea, esa marquesina o como quieras llamarlo. Let's organize our roof area. Hace muchos años en Perú, si hay alguien de Perú aquí, Many years ago in Peru, if there's anyone from Peru here, se va a acordar de esto. you will remember Porque this. esto fue hace como 30 años en Perú. Because this was like 30 years ago. Pero sigue vigente hasta el día de hoy. But it's still good to know. Dio tanto éxito esta propuesta en el gobierno, en las municipalidades, The municipality or government gave this proposal. y hasta el día de hoy es un éxito. That was very good proposal. Hace muchos años a alguien se le ocurrió, Many years ago, someone vamos a decided, hacer una campaña en la sociedad, en las comunidades, en los distritos, let's do this campaign in different districts de ordenar los techos. to organize all the roofs. Porque imagínate lo que es para ti la marquesina donde tiras todo. Because imagine what it is for you, that place where you throw everything. En Perú la gente tiraba las cosas que ya no utilizaba en el techo. Like the garage. In Peru, the people would put it in the ceiling. Y el gobierno ya se cansó And the government was tired of y it. dijeron, vamos a ayudar a la gente They said, let's help you. haciendo limpiezas de techo. Let's clean all Y those hasta la rooftops. iglesia estuvo involucrada. Even the church was Y hasta hoy en día hacen eso. And even up to now, Agarran un distrito, una comunidad, they grab a district. a vamos a community. ayudar a la gente Let's help people a limpiar sus techos to clean their roofs y a llevar toda la basura, las cosas que no sirven. and to take away all the things that are not good. Y me acordé de esta historia, Do you remember this porque story? esto es lo que hizo esta mujer. Because that's what this Le woman, dijo a su esposo, vamos a arreglar, vamos a traer orden a la azotea de nuestra casa, she told her husband, let's bring order to the roof of our house. para que este hombre, So that this man que representa la presencia de Dios, that represents God's presence no solamente pase, not only walks by, no solamente se quede a comer, not only comes to dinner, sino se quede a vivir aquí. but so that he can stay in, Tenga un lugar permanente en mi casa. that he can have a permanent place in my ¿Te estás house. dando cuenta lo que está pasando aquí? Do you see what's happening here? Esta familia, esta mujer, este hombre, This family, man, woman, trajeron orden they brought order. y ahora la presencia de Dios está habitando en ese lugar. And now God's presence was living in this place. Es poderoso lo que el orden puede traer de parte de Dios. It's so powerful what that order can bring from God. Ellos estaban ordenando They were organizing para que la presencia de Dios habite. so that God's presence could be there. Ahora te dije que esta mujer, Now I told you that this woman, lo dice la palabra, word of God says it, era una mujer de buena posición. it was a woman, a well-known woman. Tu marido dice la palabra que ya era un hombre mayor. The word of God says that her husband was an older man. Podemos darnos cuenta que era una pareja mayor. We can see that it was like an older couple. ¿Y por qué te mencionaba esos detalles al comienzo también? Why would it mention those details to you at the beginning? Porque más adelante en la historia Because as we go in the story, vemos lo que sucede con esta mujer. we see what happens with this woman. Y podemos darnos cuenta que esa mujer había estado orando por algo. And we can see that this woman was praying for something. No tenía hijos. She had no kids. No tenía hijos. She had Y eso era muy difícil en esa cultura that was very hard in that culture para una mujer, para una mujer. for that woman. La infertilidad o el hecho de no tener hijos por algún motivo When you were sterile and you couldn't have kids for any reason, no solamente se trataba de un caso físico, it wasn't only a physical thing, sino muchos creían que era algo espiritual, but many people thought it was something spiritual. porque esto lo sabemos todos, Dios manda a los hijos. Because we know that God sends El kids. milagro de la vida no es un accidente, The miracle of life is not an accident. es la creación sobrenatural de Dios.
It's the God's creation, En supernatural. esa cultura lo tenían muy claro. In that culture, they had it very clear. Los hijos los manda el Señor. Kids is what God Si una mujer no sends. tenía hijos, And if a woman didn't have usted creía kids, que Dios no le estaba mandando hijos. Pues, por algo. people would think that God wasn't sending any kids to this person for a reason. Aquí Dios estaba esperando un momento perfecto. Here, God was waiting for. Aquí tal vez Dios estaba esperando que esa mujer ordene. Maybe God was waiting for this woman to organize her. Pero ella oraba por un milagro. But she would pray for. Vemos que era una mujer creyente, We see that she was a believer, una mujer que sabía y creía en el Dios Todopoderoso, a woman that knew and believed in the God Almighty. pero no tenía hijos. She had no kids. Y oraba por un hijo, She was praying for. y oraba por un milagro. Was praying for a miracle. Pero se dio cuenta que primero tenía. She realized she had to organize. Pero aquí viene lo que más tocó mi corazón de esta historia. But here comes what really touched my heart even more about this story. Esta mujer estaba trayendo orden This woman was bringing order para el milagro for the miracle o para la presencia de Dios. or for God's presence. Ella estaba ordenando She was putting order para que la presencia de Dios habite en su casa. so that God's presence would live in her house. Ella dijo, vamos a ordenar la azotea para crearle una habitación para que Eliseo venga a mi casa y él nunca se mueva. She said, let's clean the roof and let's build a roof so that Elisha can come and doesn't have to leave again. Ella realmente, su motivación, Her motivation, a pesar de que no tenía hijos, regardless of the fact that she had no a kids, pesar de que seguro muchos años estaba orando por un hijo, regardless of the fact that maybe for many years she's been praying for a child, ella estaba interesada she was interested, primero en la presencia de Dios. first of all, in God's Que se quede en su casa la presencia de Dios. that God's presence can stay and live in her Aunque la house. palabra no dice The word of God doesn't que say ella dijo, voy a hacer que Eliseo se quede en mi casa para que me haga un milagro. that. She said, I'm gonna let Elisha come to my house and live here so he can perform it. Ella quería que la presencia de Dios. She just wanted God's presence to be there. Ella sabía que lo más importante She knew that the most important thing no es lo que Dios puede hacer. is not what God can do. Lo más importante es que Dios te quede. La presencia de Dios The most important thing is that God can stay in God's presence. esté cerca de ti. That it can be Que tú no close. dejes pasar That you don't let this go. la presencia de Dios. That you don't let God's presence just go by. Pero realmente lo que sucede después But what happens after es un milagro. is a miracle. Dios le concede un hijo. Because God gives her a son. Y hay algo que, pero la próxima semana voy a compartir también de eso. I'm going to share this next week as well. Pero le concede un hijo. But he gives her a child. Le dije que es increíble todo lo que puede traer el orden. I told you it's amazing all the things that order bring. Así como en el Evangelio, Just like in the gospel, nuestro Señor Jesús our Lord Jesus primero puso orden y después trajo milagros. placed order first and then performed miracles. De la misma manera vemos miles de años antes Same way we see thousands of years el before. mismo principio y el mismo patrón. The same principle, the same pattern. Esta mujer This woman creó orden, created order, trajo orden brought order para la presencia de Dios. for God's presence. Y el orden, And that order, Dios lo bendijo con un milagro. God blessed it with a miracle. El mismo principio, The same principle en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, en el Nuevo in Testamento, the New Testament, el mismo principio. the same principle. Porque ese es un principio que no va de Antiguo o Nuevo Testamento. Because it is a principle that has nothing to do with Es just the older than Un principio del corazón del mismo Dios. It's a principle that comes from God's heart. Primero el orden,
First is order, luego el milagro. then the miracle. El orden atrae las bendiciones de Dios. Order attracts God's El orden es blessings. la preparación para el milagro. Order is a preparation for the miracle. Esta mujer no estaba interesada en el milagro. This woman was not interested in the miracle. Esta mujer estaba interesada en la presencia de Dios. She was interested in God's presence. Ordenó su casa, She organized her house, trajo orden, brought order, no porque anhelaba un milagro. not because she wanted a miracle, Trajo orden porque anhelaba la presencia de Dios. but because she wanted God's Ella presence. anhelaba la presencia de Dios. She really desired. Ella no se conformó. She didn't come. Este Eliseo entra a mi casa Elijah comes to my house y se queda. and he Le stayed. dijo a su esposo, She told her husband, te vas tú, pero Eliseo se queda. maybe you leave, but Elijah stays. Porque para ella, Because for her, lo primero the first era la presencia de Dios. was God's presence, No era su esposo, not her husband. no era su familia, It wasn't her era la kids. presencia de Dios. It was her Porque lo God's mejor que presence. yo le puedo dar a mi esposa, Because the best thing I lo can mejor give que my yo le wife, puedo dar a mis hijos, the best thing I can give my es kids poner a Dios primero en mi vida. is to put God first Y los in my life, beneficiados son ellos. and they will benefit from it. Esta mujer anhelaba la presencia. This woman desired God's presence. Esta mujer de buena posición. This woman of good ¿Qué position. Dios mencionaría esos detalles? Why would God ¿Qué relevancia tendría those details? Why is it relevant? de buena posición? Good position. Dios, God honors. Dios honra. God honors. Y esto es una honra. And this is an honor for this woman. Dios honra a aquellos que lo honran, dice su palabra. God honors those who honor him, says his word. Tú ordenas tu vida, You organize your life, ya está claro esto. Tú ordenas tu vida no para el milagro, para la presencia de Dios. not for the miracle, but for God's presence. Y la presencia de Dios trae el milagro. And God's presence brings a miracle. Si hay algo que tú tienes que ordenar hoy día, If there's something that you need to organize today, no esperes un día más, don't wait another day. porque ese orden Because that order, Dios lo va a bendecir. God will bless it. Y tal vez esa contestación que estás esperando, And maybe that answer that you're waiting for, o ese milagro que estás esperando. that miracle that you're waiting Porque no creas que hablando de milagro es que el sol se detenga, no. Because don't think that by saying a miracle, we say that for the sun to stop. Un milagro puede ser una llamada telefónica, A miracle can be, un milagro puede ser una conversación con alguien. it could be a conversation with someone. Un milagro tal vez es que esa persona que quieres que venga a la iglesia venga. A miracle could be that that person that you want her to come to church comes. Dios cumplió la oración de esta mujer God made the prayer of this woman come to y le pass dio un hijo. and gave her a son. Mira lo que dice el verso 16 y 17. Look what verse 16 and 17 say. Toda esa parte nos damos cuenta, That whole part we see, si tú lees el 14, you read 14, el 15, el 16, el 17, la misma historia. 15, 16, the same story. Ahí va a salir un par de versos. You're going to see a few verses on this. Pero nos dibuja claramente el corazón de esta mujer. But it draws for us the heart of this woman. Ella ordenó, creó toda esta habitación, trajo orden para que la presencia de Dios esté ahí. She organized, built this room and brought order so that God's presence could be there. Y esta mujer no fue y le pidió algo a Dios. This woman didn't go to No ask fue y something, le pidió algo a Eliseo, al hombre de Dios. or she didn't go to Elijah and ask something. Ahorita va a salir, por magia va a salir por ahí. In a little bit, you're going to see it in the screens. Ahí va. And there it is, Ese es el verso 16 y 17. verse 16 and 17. Pero vemos que quien pregunta But we see that whoever asks es Eliseo. is Elisha. El hombre de Dios le dice a su criado, a Gesi, God's man asked Gessi, anda y pregúntale a esta mujer qué puedo hacer yo por ella. go and ask to this woman, what can I do for her? Ahí vemos cuán desinteresada estaba esta mujer por lo que Dios podía hacer. We can see that how she didn't care so much about God. Ella anhelaba la presencia de Dios. All she wanted was God's presence. Ella no tiene hijos She has no y kids, su esposo ya es anciano, verso 14. and her husband is already an old man. Verse 14. Verso 15 dice, llámala, ordenó Eliseo. Elisha in verse 15 says, call her.
Gessi la llamó y ella se detuvo en la puerta, y ahí viene el verso 16. Gessie called her and she stopped by the door. And that's Eliseo what la verse miró comes. y le prometió: Elisha looked at her and el promised, año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. about this time next year you will hold a son in your arms. No, mi señor, le dice ella, no me engañe, no me prometa algo así. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo te lo había dicho. Esta mujer es un gran ejemplo. This woman is a great example Para ti, hombre, para ti, mujer. for you, Adam. Que como lo más importante es anhelar la presencia de Dios, no lo que Dios puede hacer. Of how the most important thing is for you to desire God's presence and know what He can. Esta historia nos muestra todo lo que puede desatar una decisión por ordenar. This story shows us everything that can come after one decision and put it. Y me encanta esto, And I love this porque ella trajo orden. because she brought order. Y aquí vemos que el orden desató una promesa. And we see here that that order brought a promise. Todo lo que puede traer el orden. Everything that an order can bring. Y más profundo te voy a decir, And even deeper, todo lo que trae el orden. everything that brings order. Everything that order brings. Esta mujer se le estaba profetizando algo. This woman, someone was prophesying something to Eso her. es lo que dice. That's what it says. Yo profetizo en tu vida. I prophesy this in El your life. próximo año tú vas a tener. The next year you're going to have the son. Todo lo que puede traer el orden. Everything that order can Una bring. palabra profética fue soltada ahí en su vida. A prophecy was unleashed in her life. El orden desató una promesa. That order unleashed a promise. Esta mujer ordenó su casa. This woman put order in her house. Mira lo que es eso. This is Y Dios estaba ordenando su vida. God was organizing her future. Esta mujer, su familia decidieron ordenar. Her family decided to organize, Y bring lo que order. estaba pasando en ese momento, que esta mujer estaba poniendo el futuro en las manos de Dios. And what was happening in that moment is that this woman was putting her future in God's La hands. semana pasada te dije que ordenar es confiar en Dios. Last week I told you that to put order means trusting God. Ella ordenó casa She put order in her house. y Dios le dio una promesa. And God gave her a promise. Y si Dios promete algo, And if God promises something, Dios lo va a cumplir. make it come to pass. Dios lo va a cumplir. Dios bendice el orden, iglesia. God blesses the order, church. Es tiempo de ordenar algo. It is time to organize something. No espere, Wait. no espere un minuto más, Don't wait a single minute. porque tal vez ese orden Because maybe that order va a traer muchas respuestas bring many answers al porqué tal vez de ciertas cosas to the why of certain things. del 2021. of 2025. Si tú quieres ordenar, If you want to organize, bienvenido. it's my Estoy decidido a ordenar ciertas cosas. I decided to order certain El things. precio del orden The price of order puede ser alto, be high, pero nunca va a ser más alto que vivir en el desorden. but it will never be higher than living in this En palabras más claras, world. Like, ordenar te puede costar, organize may be hard, pero más te va a costar el desorden. but it's harder to live in disorder. Porque en el desorden Because in disorder, Dios no entra. God doesn't go in. Yo no quiero vivir. No quiero vivir donde Dios no pueda. I don't want to live in a place where God cannot. No te recomiendo. I don't recommend you to. Si tienes que hacer el intento, hazlo. If you have to, Si te tiene que costar algo, hazlo por ordenar. be hard. Si Just va a ser una conversación muy difícil con tu esposa o con alguien, hazlo. if it has to be a hard conversation with your spouse or someone, do it. Porque
precio de vivir en desorden The price of living is siempre va a ser mucho. always be Amén. there. Amen. Dios bendice el orden, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. God bless His order, church. Let's clap our hands. Aquí puse, es tiempo de dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. I wrote down, it's time to let the Holy Spirit do His work. Solo quiero terminar orando. Just finish praying for you. Orando por esta temporada, Pray for this season, por este mes de enero, for this month of January, por este comienzo de año. this beginning of the year. Que no sé para ti, That I don't know for you. estoy seguro que sí. I'm sure it is. Está muy claro, It's very clear. muy. Very clear. Vamos a empezar a ordenar.